Me complace realizar la presentación de los trabajos de ingeniería civil y agrícola, específicamente la sala A de ingeniería agrícola, que tiene diferentes modalidades de trabajo, de investigación, monografías, pasantías, y que ha sido una labor que se empezó el semestre 02 del 2020 y que espero tenga una gran continuidad por lo enriquecedor del programa. Los trabajos a continuación que presento, el primero es el diseño, instalación, automatización de proyectos de irrigación para diferentes cultivos y aplicaciones. Es una práctica de extensión. La estudiante que realiza el trabajo es Jenny Alexandre Páez Huertas. El director de la práctica es el profesor Javier Enrique Vélez Sánchez y pertenece al programa curricular de ingeniería agrícola. La segunda práctica de extensión es la aplicación para diseños de sistemas de riego por goteo en Excel con Visual Basic, y el estudiante que la realiza es el estudiante Juan Camilo Álvarez Hidarraga. El profesor director de la práctica es el ingeniero Javier Enrique Vélez Sánchez. El tercer trabajo es el diseño, estudio y procedimientos en proyectos de almacenamiento de agua y riego a pequeña escala para el desarrollo de actividades agropecuarias en el departamento de Cundinamarca. También es una práctica de extensión realizada por la estudiante Selene Amaranta Ramos Niño. El profesor que dirige la práctica es el profesor Javier Enrique Vélez Sánchez. El siguiente trabajo se denomina diseño de una planta de preservación y secado para diversas especies de bambúes en el paraíso del bambú y la guadua, Montenegro, Quindío. Es una práctica de extensión realizado por la estudiante Jamie Juliana Bello Vázquez con la dirección de la profesora Kaora Patricia Takeuchi Tam. Este trabajo es un trabajo monográfico cuyo nombre Evaluación de parámetros de diseño de iluminación artificial y control en cultivo de cannabis en Fitotron. Es realizado por el estudiante Juan Manuel Galindo con la dirección del profesor Luis Carlos González Susatama. El trabajo Efecto de la fertilización sobre el desempeño post cosecha de Gulupa en el municipio de Sibundoy, Putumayo, es una práctica de extensión realizada por la estudiante Paula Andrea Uribe Benavides bajo la dirección de la profesora María Soledad Hernández Gómez. La propuesta de protocolos de producción para productos horneados de galletería elaborados con inclusión de harina de maca, Lepidium melleni, constituye una participación en un proyecto de investigación realizado por la estudiante Jenny Disney Moyano López bajo la dirección de la profesora María Soledad Hernández Gómez. El diseño y acompañamiento de huertas inteligentes es una práctica de extensión realizado por el estudiante Hernán Darío Díaz Cárdenas con la dirección del profesor Robinson Osorio Hernández. La propuesta de diseño bioclimático de vivienda rural empleando bienes renovables naturales en Cimitarra, Santander, es un proyecto final
desarrollado por el estudiante Paulo Julián Ruiz Ramírez, bajo la dirección del profesor Robinson Osorio Hernández. Como miembro del Comité Asesor de Carrera de Ingeniería Agrícola, me ha complacido presentar los trabajos que han sido desarrollados por los estudiantes y que han constituido un aporte tanto para su ejercicio profesional, sino también para la Universidad Nacional de Colombia. Muchísimas gracias. Buen día, mi nombre es Diana Alexandra Páez. Mi proyecto de grado es el diseño e instalación de proyectos de irrigación para diferentes cultivos y aplicaciones, bajo la supervisión del ingeniero Javier Vélez en la empresa de Riplas. Es una empresa que se dedica al diseño de distribución, automatización e instalación de sistemas de riego. Bueno, este es el contenido del que hablaré en la presentación. Primero, una breve introducción de la importancia del riego, los objetivos, algunas actividades que realicé y unas conclusiones. Bueno, el riego se define como la aplicación oportuna y uniforme del agua a un perfil del suelo con el fin de reponer el agua que es consumida por los cultivos entre dos riegos consecutivos. Es una práctica utilizada por el hombre para la producción de alimentos, aprovechando el recurso hídrico, teniendo en cuenta pues los cambios climáticos dados por el calentamiento global y la disminución de los afluentes hídricos. Bueno, los objetivos, el general fue participar en diseños, instalación y automatización de proyectos de irrigación para diferentes cultivos y aplicaciones. Los objetivos específicos fue seleccionar de forma correcta equipos de bombeo, filtrado, inyección de fertilizantes, válvulas de control, redes y líneas de riego. Diseño y desarrollo de planos para sistemas de riego en AutoCAD, realizar levantamientos topográficos para el diseño de riego y reservorios de agua, conocer y manejar adecuadamente sistemas de control y automatización para riego de diferentes cultivos y conocer accesorios, materiales y equipos de sistemas de riego. Bueno, las actividades realizadas. Participé en el diseño de sistemas de riego. Uno de los proyectos en los que pude participar fue en el diseño de un sistema de riego por goteo para un cultivo de aguacate en el municipio de Manizales, en la finca Canoas. Aquí los clientes pues requieren un diseño de sistema de riego para regar un cultivo de aguacate. Reportan inicialmente que el área de este cultivo es de 18.78 hectáreas, en la que se encuentran plantados 4.270 árboles, sembrados en 3 bolillos 5x5. Con esta disposición de siembra, pues se sabe que por hectárea se encuentran plantadas 400 plantas y según los requerimientos de este cultivo, cada árbol tiene un requerimiento hídrico de 16 litros por hora. Se calcula el caudal total por hectárea y se definen 5 sectores de riego. Se debe garantizar pues que el agua llegue a cada una de las últimas plantas de cada sector de riego y es necesario revisar la presión final en cada uno de los tramos, teniendo en cuenta pues las pérdidas que se presentan. En la gráfica se muestra la caída de presión a lo largo de la tubería en uno de los tramos del primer sector de riego para 2 diámetros de tubería. En este caso, pues la tubería de 55 milímetros solo cumple la presión de operación en la primera parte del tramo y después de eso es necesario reducir el diámetro a 44 milímetros. Entonces aquí es importante verificar que la velocidad del agua en las tuberías principal y de riego no excedan los 3.5 metros por segundo ni debe ser menor a 0.6 metros por segundo. Luego se calcula la cabeza dinámica total que requiere pues la bomba, en donde se tienen en cuenta las pérdidas en cada uno de los accesorios a lo largo del sistema, la diferencia en nivel y la presión de operación del sistema. Pues en este caso se tiene una cabeza de
dinámica total de 61 PSI. Ya conocido este valor, se busca una bomba que cumpla con las condiciones de presión y de caudal para la operación, y pues se deben tener en cuenta las condiciones que el cliente pueda operar. Para cada uno de los diseños pues es necesario tener en cuenta los accesorios utilizados, desde la succión del agua hasta el riego. Entonces, en los diagramas que se ven en la diapositiva se presenta un esquema general, primero para la succión de agua, donde se muestran los accesorios correspondientes a la succión. Todos pues dependen del diámetro y de la cantidad de agua que vaya a pasar por ellos. El múltiple de descarga, que depende también del agua que descarga después de que es impulsada el agua. Depende también de la bomba que haya sido utilizada. En la parte de inyección de fertilizantes, pues se realiza comúnmente en el riego a través de tubos Venturi, controlado por sensores de conductividad y pH. Son colocados en la salida del riego. Se debe controlar la caída de presión cuando se hace la inyección. Cada diseño puede estar equipado con diferentes implementos. La figura 4 muestra una inyección de fertilizantes muy simple y se utiliza en proyectos de bajo costo. Y finalmente el equipo de filtrado, que como se menciona anteriormente, el fertirriego permite ahorros importantes de agua, pero requiere que las estaciones de filtrado sean efectivas y correctamente diseñadas, garantizando la protección de la red hidráulica. La estación de filtrado se haya anexado integrada a la estación de bombeo y se controla al mismo tiempo que ella, pero pues no es necesariamente hay que hacerlo de este modo. Puede constar de prefiltros que eliminan materiales gruesos, colectores de entrada de agua a los filtros, colectores de salida de agua limpia y manómetros que regulen la presión a la entrada y a la salida, válvulas de entrada y salida que permiten el retrolavado de los mismos. Bueno, finalmente al cliente se hace una entrega de una cotización con un despiece de cada uno de los módulos y se hace un resumen general de los costos, como se muestra en la figura. Así que se sabe el costo de cada uno de los accesorios, la distancia de tubería utilizada, y también el instalador conoce cómo debe hacer el montaje en campo. Además, pues se hace un esquema de cómo se realizaría el riego, y pues se debe tener en cuenta que esto puede estar sujeto a modificaciones en campo. Muchos de los diseños que se hacen en la empresa pues no cuentan con la información topográfica. En estos casos se hace un diseño preliminar y se lo tiene en cuenta pues las necesidades hídricas de los cultivos, y este diseño pues se da un valor inicial y el cliente pues decide si tomarlo o no. Además de esto, participé en diseños de riego por aspersión y por goteo para cultivos de papa, de naranja y algunos diseños de invernaderos. Otra de las actividades que realicé fue un levantamiento topográfico para un reservorio de agua de 10.500 metros cúbicos en la vereda Moyano, en el municipio de Facatativá. Este reservorio pues se alimenta de aguas lluvias que se recogen de techos cercanos al sitio en cuestión, y luego son conducidos pues al nuevo reservorio. Se realizaron varias visitas donde inicialmente se realizó un reconocimiento en campo, luego se delimitó el área que se debía excavar y después se realizaron levantamientos de control para determinar como una cantidad aproximada de tierra que se utilizó en relleno y la cantidad que debía ser evacuada del lugar. Y ya finalmente se realizó un levantamiento para conocer el estado del drenaje en el que iba a ser transportada el agua, pues garantizando que el agua llegara al punto del reservorio. Bueno, otras de las actividades que realicé fue la cotización de materiales que pues distribuye la empresa, entre ellos válvulas de riego, equipos de automatización,
accesorios de riego como goteros, aspersores, cintas de riego, tuberías y todos los accesorios que este lleva. Aunque no tuve pues la oportunidad de realizar proyectos de automatización, pude realizar un reconocimiento de sus partes, además de realizar algunas pruebas que pues, me permitieron conocer el funcionamiento y control. Conocí equipos como el Dream 2, controlador de riego Sapir 2, RTU, Fairmaster y Filtrones. Además, pues pude realizar algunas visitas en la sabana de Bogotá, donde conocí el proceso de instalación de la tubería, también su mantenimiento, y pude observar pues el funcionamiento total del equipo de bombeo, las estaciones de filtrado y los equipos de fertilización. Bueno, finalmente pues primero es importante hacer el uso adecuado del recurso hídrico que permita que los productores puedan distribuir de forma eficiente pues el agua del suelo en el suelo, compensando pues los déficits de lluvias y asegurando los requerimientos hídricos necesarios para que se dé un crecimiento óptimo en las plantas. Es de vital importancia conocer las condiciones topográficas del lugar y las condiciones climáticas, las condiciones del suelo, del cultivo y pues sus necesidades. El tipo de riego óptimo que permita pues que el agricultor pueda obtener una buena producción, aumentando su rendimiento y permitiendo a su vez el ahorro del agua. Aquí hay alguna bibliografía de la que tomé para esta presentación. Muchas gracias. Bien, buen día para todos. Mi trabajo de grado se titula Aplicación para el diseño de riego de sistemas de riego por goteo en Excel y Visual Basic para aplicaciones. De una manera de introducción, los campesinos y las comunidades rurales demandan capitalizar sus proyectos productivos en busca de mejorar sus condiciones de vida, sus ingresos laborales, trayendo mejoras en la producción de sus terrenos y la calidad de sus productos. Sin embargo, la formalización de los proyectos requiere un aval técnico y financiero para poder acceder a esos préstamos y programas ofertados por las entidades municipales de desarrollo agropecuario. Según el DANE, en el Censo Nacional Agropecuario del 2014, solo el 33.3% de las unidades productivas tienen algún sistema de riego. A las dificultades al acceso al agua de riego se suma la baja tecnificación agrícola, los altos costos operativos y las bajas eficiencias de los sistemas de riego tradicionales. El uso eficiente de los recursos hídricos y energéticos han rezagado al sector rural, condenando a miles de unidades productivas al subdesarrollo y a la pobreza. No por esto existen trabajadores del campo que subsisten gracias a los métodos tradicionales de riego. Esta problemática resalta entre dificultades existentes para acceder a estos programas de desarrollo rural, como la asistencia técnica para la formulación de proyectos, consultorías, diseños y entre otras herramientas. Estos servicios de alto costo se tornan inaccesibles para la mayoría de los pequeños productores y dificultan la articulación de estos proyectos a gran escala en beneficio de las comunidades agrarias. El resultado de esta investigación pues, es el diseño de una aplicación que asiste en el diseño de sistemas de riego por goteo, ahorrando tiempo y dinero pues, a los interesados en llevar a cabo estas soluciones. Entre los objetivos pues, es generar la aplicación que me otorgue o me permita tener los componentes técnico-financieros de un sistema de riego por goteo y pues, apoyar a los campesinos productores agrícolas a través de las consultorías técnicas de bajo costo, a través del uso de la aplicación. Bueno, para desarrollar la aplicación, pues, se tuvo que construir una base de datos agroclimática, en la cual, pues, a través del IDEAM, pues, que ha consolidado múltiples reportes de evapotranspiración de referencia, se consultaron estos estudios y se creó, pues, el fichero y la base de datos. En específico, pues, 13 departamentos y 120 ubicaciones. Entre otras fuentes bibliográficas, se obtuvo la base de datos de suelos y de un estudio de la FAO de evapotranspiración de los cultivos se obtuvo las demás variables para las necesidades hídricas de los cultivos.
Continuando con la construcción de la base de datos, pues luego se tuvo que reunir la mayoría de las opciones disponibles en el mercado en cuanto a todos los sistemas de la infraestructura que componen el sistema de riego por goteo, consultando pues los catálogos de los fabricantes. Se hizo pues para los dispositivos que aquí se mencionan: emisores, tuberías y mangueras, accesorios, filtros y bombas. Continuando con el diseño, pues luego se deben calcular los requerimientos hídricos del cultivo a través de un balance hídrico. Se sabe que los sistemas presurizados de irrigación son la tecnología más eficiente en el riego agrícola, en especial los sistemas de riego por goteo, que alcanzan un 80% en su eficiencia. Si estos sistemas están bien automatizados, puede lograrse eficiencias hasta el 90%. Como estándar para el diseño en la aplicación, pues se toma un valor constante del 85% en la eficiencia del diseño. No obstante, pues el usuario también debe suministrar otras variables en los campos designados en la aplicación con el fin de estimar las necesidades hídricas. Posterior a esta designación de necesidades hídricas y sectores de riego y tiempos de riego, se traza pues la disposición preliminar del sistema de riego, en la que se evalúan pues, las pérdidas de carga en la red de tuberías y emisores y demás componentes del sistema de riego. Seguido a esto, pues se seleccionan los filtros, que también tienen como objetivo pues, estimar la pérdida de carga en cada una de las unidades que se van a instalar. El algoritmo pues, recomienda al usuario los equipos que mejor se adaptan a sus condiciones. Al igual que en los filtros, en el sistema de bombeo también el algoritmo otorga al usuario los equipos de bombeo que más se adaptan a su proyecto. Bien, una vez se ha cuantificado los sistemas y equipos, ya se puede proceder a una evaluación y ajustes del prediseño. Primero, pues, se debe consultar al profesional de diseño, en donde la evaluación del proyecto de riego por goteo pues, resulta de ese análisis de prefactibilidad técnica y económica, para que las necesidades que requiera suplir y pues así las particularidades que tiene cada proyecto pues puedan ser suplidas. Así como pues evitar o subsanar las condicionantes y limitaciones que tiene cada proyecto. Una vez se apruebe este esquema, pues se procede con la consecución del proyecto agrícola. Esta actividad pues es externa al uso de la aplicación y pues consiste en generar esa propuesta de valor acertada para el cliente. Posterior, pues les mostraré un poco de cómo se construyó la aplicación en Visual Basic. La idea era lograr una interacción entre el aplicativo y el usuario y se desarrolló pues, la interfaz gráfica en este lenguaje de programación, con ayuda pues, de controles para el ingreso de datos, formularios, imágenes y demás elementos, pues añadir interactividad y pues mejor uso de la aplicación por parte del usuario. También se insertan mensajes de ayuda y otros elementos. Rápidamente, para esquematizar el proceso de diseño, entonces ingresamos a la aplicación a través de Excel, tenemos una página de bienvenida y posteriormente podemos empezar a diligenciar las variables agroclimáticas y los aspectos generales de donde se va a llevar a cabo el proyecto de riego agrícola. Se seleccionan entre las variables disponibles y se designan las áreas a cultivar. Luego de esto, pues, se consolida el tipo de cultivo que se va a llevar a cabo en esa área dentro pues, del repositorio que existe en la base de datos. Se dan otros datos adicionales que los debe conocer el diseñador, que son la separación entre plantas y entre surcos. Finalmente, pues, se designa un caudal del gotero, que depende del fabricante, de los datos del fabricante, y otras variables como la jornada de riego y los emisores por planta. Al presionar el botón calcular, obtenemos las necesidades hídricas del cultivo. Nos desplazamos a la sección de diseño, donde podemos seleccionar el tipo de emisor que va a emplear el sistema y la presión operativa. Esta es estándar, pero si se conoce por parte del fabricante, pues se puede ingresar. Otras variables de disposición para posteriormente continuar con el diseño de las líneas de riego, donde, como se muestra, puedo seleccionar materiales entre los disponibles. Asimismo, puedo
designar diámetros de tuberías según el material que escoja. Y pues la aplicación también me va aproximando más o menos hacia las longitudes y otras condiciones que debe tener mi proyecto, pues para cumplir con las demandas reales que ya ingresé anteriormente. Posterior a eso, pues continuamos con el diseño de las líneas secundarias, donde pues saltan alertas, como se puede evidenciar mientras voy haciendo el proceso de diseño. Continuamos con la línea principal de igual manera, seleccionando diámetros adecuados y pues calculando las pérdidas por fricción, evaluando velocidad en tuberías, que todo sea, digamos, acorde con las condiciones de diseño. Finalmente, pues la línea de succión bajo el mismo procedimiento. Bien, una vez tenido el diseño hidráulico, podemos diseñar la estación de filtrado, en donde, como se mencionó anteriormente, el algoritmo ya me recomienda los filtros que debo usar en mi sistema. Allí pues puedo seleccionar la dimensión de los componentes y las unidades que voy a instalar en el sistema. Hay que tener en cuenta que esta pérdida de carga influirá pues, en la selección de mi equipo de bombeo, por lo que este paso es necesario. Una vez terminado, regresamos a la página principal y procedemos al diseño del sistema de bombeo, donde también ya se han filtrado las disponibles en el catálogo y tengo las opciones más cercanas para esto. Bien, finalmente, pues en la sección de despiece puedo tener los precios, hacer una idea, un balance económico de lo que costará ese prediseño y puedo guardar el proyecto para ya proceder con la consecución del proyecto. Bien, como trabajo futuro, pues la idea es incrementar la capacidad del aplicativo para diseñar otro tipo de sistemas, como nebulización, aspersión, cañón viajero, entre otros. También incrementar pues, la capacidad de procesamiento, llevándolo a otros lenguajes de programación como SQL para tener bases de datos más robustas y más fácil de consultar, así como llevar la aplicación como tal al lenguaje Python y allí pues extraerlo, digamos, a instalables o otro software que se puede repartir pues en los repositorios libres. Asimismo, pues fomentar la consultoría técnica con este desarrollo informático para generar soluciones de bajo costo. De manera de conclusión, pues el uso del aplicativo del sistema de riego por goteo pues permite una reducción en los tiempos empleados para calcular las pérdidas de carga y demás parámetros. También, pues, al disminuir estos tiempos, permite que el profesional pueda dedicarse a otras labores de diseño que son un poco más dispendiosas y que son específicas de cada proyecto. No obstante, pues, el uso de la aplicación no supone el reemplazo del profesional agrícola y, por tanto, siempre el uso de la aplicación debe estar respaldado por él. También, pues, en el transcurso del desarrollo de la aplicación, pues se evidencia un empoderamiento del profesional en la generación de soluciones informáticas. También pues es importante para otros sectores de la agricultura, como de la ingeniería agrícola, como la agricultura de precisión, al desarrollar pues, este software de bajo costo. Y bien, muchas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Selene Amaranta Ramos Niño y realicé mi pasantía en la empresa Altec con el acompañamiento del profesor Javier Enrique Vélez Sánchez y el título de mi trabajo de grado es Diseños, Estudios y Procedimientos en Proyectos de Almacenamiento de Agua y Riego a Pequeña Escala para el Desarrollo de Actividades Agropecuarias en el departamento de Cundinamarca. Bueno, para comenzar, el objetivo general de esta pasantía fue desarrollar los diseños y estudios requeridos para los proyectos de almacenamiento de agua y en proyectos de riego a pequeña escala, según los lineamientos de la UPRA y aplicando los conocimientos propios de la ingeniería agrícola. Como objetivos específicos tenemos apoyar la búsqueda de información y el cálculo del análisis hidrológico,
realizar el diseño y despiece del riego de los usuarios beneficiados por las estructuras de almacenamiento, apoyar el proceso de instalación de los tanques de almacenamiento tipo australiano, elaborar planos de riego y finalmente revisar y corregir las propuestas de los proyectos de distrito de riego Azocaba Sur y Azouza-Tama bajo los lineamientos solicitados por la UPRA. Bueno, en cuanto a metodología, yo realicé actividades en 3 proyectos que se estaban ejecutando en la empresa en ese momento. El primero está relacionado con los reservorios excavados, el segundo con los tanques de almacenamiento tipo australiano y el tercero corresponde a la parte de actualización de estudios y diseños de los distritos de riego que mencioné anteriormente. Bueno, en el proyecto de reservorios excavados, la primera actividad consiste en la elaboración de unos informes hidrológicos, para lo cual es necesario realizar la búsqueda de los datos hidrometeorológicos en las bases de datos de la CAR o del IME para el municipio que se está trabajando, y las variables requeridas son precipitación, temperatura, humedad relativa, velocidad del viento y evapotranspiración. Posteriormente, teniendo en cuenta que esta información no está completa, se realiza un proceso de llenado de datos faltantes y luego se elabora un análisis de precipitación para obtener la precipitación efectiva en cada uno de los meses del año y luego se determina la precipitación mínima a nivel decadal, con lo que se puede determinar los periodos de deficiencia o excedencia de precipitación, y con esta información es posible establecer el área de cosecha requerida para alimentar este reservorio y el área de siembra que este reservorio podría abastecer. La segunda actividad consiste básicamente en realizar el plano de distribución de la instalación del sistema de riego. Para esto se inicia con la delimitación del polígono productivo en Google Earth, teniendo en cuenta que su área no supere el valor calculado en el informe hidrológico, y después se hacen las curvas de nivel de este predio y se realiza el diseño de la distribución de las plantas de acuerdo al cultivo y un esquema de conexión de las tuberías y del reservorio según las coordenadas tomadas en campo. Y finalmente, con este plano y las longitudes de tubería y las cotas del terreno, se puede realizar la selección de los diámetros de la tubería y del tipo de emisor para que el sistema funcione correctamente, y ya finalmente se realiza el listado de los materiales requeridos. En el proyecto de tanques de tipo australiano tuve la oportunidad de realizar el acompañamiento en una instalación de este tipo de tanques. Realmente es un proceso en conjunto con los beneficiarios y en particular yo realicé el armado de este tipo de estructura que se ve en la imagen, que es básicamente para el desagüe y para hacer la conexión desde el tanque a una manguera de riego. Y finalmente, en el proyecto de actualización de estudios y diseños de los distritos de riego, se realizó la revisión de la propuesta que se había enviado a la Agencia de Desarrollo Rural, teniendo en cuenta el manual de la UPRA para la preinversión en proyectos de adecuación de tierras. Esta es una propuesta bastante extensa, ya que el manual pues trabaja bastantes temas, y se decidió comenzar por la delimitación de las áreas productivas. Se hizo una verificación del registro general de los usuarios, que básicamente los números catastrales coincidieran con la base actual del IGAC, y se delimitaron las posibles áreas productivas en cada uno de los predios, de la misma forma que mencioné antes, y finalmente se elaboró un pequeño plano con las curvas de nivel de cada uno de estos polígonos productivos, que servirán de insumo para la parte de diseños y el estudio de mercado. Y ya como para finalizar en el tema de resultados, en la parte de reservorios se realizó un informe hidrológico para el municipio de Tausa para cultivos de papa, botón de oro y frutales. También se realizaron 22 planos de distribución para diferentes municipios como Jerusalén, Silvania, Manta, Tibirita, Anolaima, Beltrán, La Vega, Guaduas y Útica. Y también se elaboraron 26 diseños de sistemas de riego por goteo para diferentes cultivos, entre frutales, frijol, café, aguacate, hortalizas, botón de oro y caña de azúcar. En el tema de tanques, como mencioné, se realizó el acompañamiento en la instalación de 8 tanques en el municipio de Huasca,
y también realizamos una actividad de una propuesta de manual de operación para entregar a los usuarios y básicamente esta sería como la portada de ese manual. Y en el tema de distritos de riegos, el producto final de esta primera etapa eran esos planos que mencioné y se realizaron 215 planos para el distrito de Azogusa-Tama y 197 planos para Azoka-Basura. Y pues esto fue como a grandes rasgos las actividades que realicé en mi pasantía. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto responderé. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Jamie Juliana Bello Vázquez y les compartiré el trabajo que realicé en mi pasantía en el Paraíso del Bambú y la Guava en el municipio de Montenegro, Quindío, en el cual se basó en el diseño de una planta de preservación y secado para diversas especies de bambú. Primero, es relevante decir que el bambú es uno de los mayores recursos naturales renovables del planeta y es la planta de más rápido crecimiento en la Tierra. Algunas especies crecen hasta 1 metro por día, posee un ciclo de reproducción corto y es un elemento importante gracias a que fijan hasta 12 toneladas por hectárea por año de CO2 aproximadamente. Ha estado íntimamente relacionado con el desarrollo rural desde tiempos antiguos y se le atribuyen gran variedad de usos en áreas como la ingeniería, arquitectura, medicina, industria, entre otros. La diversidad del bambú es tan alta que hasta ahora se han registrado 128 géneros y 1.700 especies en el mundo. Aunque esta gramínea se asocia a la cultura oriental, América es el continente que alberga 1/3 de la diversidad mundial y en nuestro caso Colombia es el segundo país de América con mayor diversidad de bambúes. Es reconocido por impulsar el desarrollo de usos estructurales del bambú y tecnologías constructivas y ha establecido una serie de normas y guías técnicas de calidad para su cultivo, manejo, uso en construcción, en muebles y su preindustrialización, específicamente en nuestra reconocida Guava angustifolia. Para entender un poco más, voy a hablar sobre algunas características del bambú. En la imagen de la izquierda podemos observar las partes principales de una caña de bambú. Los nudos segmentan el culmo en secciones también llamadas entrenudos. Los nudos son macizos y son los que le brindan fuerza y flexibilidad. En la siguiente imagen podemos ver su estructura celular, la cual se orienta longitudinalmente formando los haces vasculares o vasos por donde se desplazan los líquidos de un entrenudo a otro. La mayor cantidad de fibras de bambú están ubicadas en la parte externa del diámetro. Por esto, la corteza es muy fuerte y además está cubierta por una capa de cera que protege de daños físicos e impide la penetración de fluidos lateralmente. Sin embargo, el bambú tiene muy poca resistencia a la degradación biológica, donde la parénquima tiende a ser la parte más atacada debido a su cantidad de almidón. El bambú sirve como materia prima para producir varios productos con valor agregado, pero debido a su tendencia a la degradación, es importante aplicarle tratamientos de preservación que tienen como objetivo prolongar la vida útil del bambú, detener o demorar la degradación, preservar la estabilidad de las características físico-mecánicas y brindarle propiedades como resistencia al fuego y al brillo. Se recomienda que los tratamientos se realicen con químicos de poco impacto ambiental como el boro o en algunos casos sin agregados químicos. En las imágenes se pueden observar dos métodos reconocidos de preservación. En la izquierda, un tratamiento a presión y en la derecha, la inmunización del bambú por inmersión. La clave para que los tratamientos sean eficaces es una completa penetración y distribución con las dosis recomendadas de conservantes. Esta protección asegura una vida más larga, ya que los bambúes sin tratar tienen una vida útil de 1 a 3 años, pero cuando son tratados se puede extender de 10 a 15 o hasta 20 años. Las especies de bambú varían en su susceptibilidad al ataque de hongos e insectos, pero tienen en común el hecho de que esta aumenta con el porcentaje de humedad y el almidón que tiene el culmo. Por esto, es fundamental que una vez cortado sea sometido a un proceso de secado, donde el bambú se contrae, se torna amarillo, pierde savia y disminuye su riesgo al ataque de hongos. El secado de bambú requiere más tiempo que el de maderas con densidades similares debido a que esta gramínea es higroscópica, es decir, que absorbe la humedad fácilmente, conteniendo de un 100% hasta un 140% de humedad, dependiendo de las condiciones en las que se encuentre. Por esto, una razón importante por la que no se debe usar bambú verde hasta que seque correctamente es que este tiende a encogerse, ocasionando que las uniones puedan aflojarse en pocas semanas. En las imágenes se presentan dos métodos de secado comúnmente usados en Colombia. Además de estos, existen varios que disminuyen el tiempo de secado, pero aumentan los costos.
Entonces, con el fin de mejorar los procesos para el paraíso del bambú y la guadua, se buscó diseñar el proceso de preservación y secado basado en las propiedades y características de las especies de bambú con culmos de tamaño mediano, analizando las características y problemáticas de estos procesos, identificando los requerimientos y etapas de diseño y promoviendo el uso de materiales y tecnologías limpias y eficientes. En primer lugar, para seleccionar las especies que serán tratadas, se realizó una visita de campo donde se tomaron medidas del diámetro de los culmos de diferentes especies de bambú presentes en la finca y de este modo se clasificaron por tamaño como se observa en la tabla. Resultaron 10 especies seleccionadas con diámetros que varían entre sí, pero con el fin de diseñar se escogió un diámetro para bambúes de tamaño mediano de 2 a 8 centímetros. A continuación, les presentaré el diseño del proceso de preservación. En este caso, se realizará el tratamiento de los bambúes por el método químico amigable con el ambiente de inmersión con una solución de ácido bórico y bórax al 6% en relación 1 a 1 durante 5 días. Se diseñó el tanque en concreto reforzado con un volumen aproximado de 7 metros cúbicos para una capacidad de 120 bambúes rollizos de 8 centímetros de diámetro. Este estará enterrado en el suelo y se dividirá en dos zonas. La primera zona tendrá como fin preservar los bambúes horizontalmente durante el tiempo planteado anteriormente y la segunda zona será una rampa con un tramo de escaleras que le facilitará al trabajador extraer el material una vez esté listo. Adicionalmente, gracias a su inclinación de 34 grados, la solución residual dentro de los bambúes escurre y recircula hacia el tanque. Para obtener una inmersión completa y eficiente de los culmos de bambú en el tanque de preservación, se utiliza un sistema de inmersión que funciona mediante la diferencia de fluidos. Una vez se sumergen las cañas y están flotando, se colocan palos dentro de las estructuras, se ubican los pasadores y se aseguran en 6 puntos diferentes. Cuando ocurre esto, se aumenta el nivel del líquido y de este modo los bambúes quedan sumergidos en su totalidad. El sistema de resistencia ante cargas laterales consiste en muros en concreto reforzado con espesor de 15 centímetros. Esta sección estará restringida al desplazamiento en base por medio de losas en concreto reforzado también construidas con espesor de 15 centímetros. Para analizar el diseño estructural se realiza un modelo del tanque en SAP 2000 por medio de elementos finitos tipo shell. Debido a que el tanque se llenará con un líquido, se configura una presión triangular contra los muros de este. Para analizar la estructura se establece una condición crítica de llenado total hasta el nivel superior de los muros y se selecciona un peso específico de agua de 1000 kilogramos fuerza por metro cúbico. Como el tanque está enterrado en el suelo, este ejerce una presión triangular sobre la superficie de los muros. Para analizar la estructura y debido a que no hay un análisis de suelos de la zona, se toma un valor de peso específico de 1650 kilogramos fuerza por metro cúbico y sobre la losa horizontal se dispuso también una presión de agua homogéneamente distribuida. Finalmente, para simular el comportamiento del suelo, se dispusieron resortes debajo del tanque que trabajan bajo compresión. Es importante mencionar que el agua aboratada puede disminuir el entorno alcalino del hormigón, exponer el refuerzo a soluciones levemente ácidas y de este modo iniciar la corrosión de las barras. Por esto se tomaron en cuenta todas las consideraciones de diseño presentadas en la norma sismo resistente en el capítulo 23 sobre tanques y estructuras de ingeniería ambiental expuestas a químicos corrosivos. Ahora seguimos con el secador solar tipo invernadero. Este tiene 4.5 metros de alto, 4.5 metros de ancho y 4 metros de largo. Como se puede ver en la imagen, está diseñado con una capacidad de secado por pila de 300 culmos de bambú de 8 centímetros de diámetro. La disposición de los bambúes debe ser perpendicular a la dirección del flujo. La disposición del secador con respecto a la orientación debe ser norte a sur. Esta orientación, adicional a la forma circular del techo, mejora la eficiencia del proceso. La estructura de aluminio debe estar bien anclada al piso de concreto para evitar posibles daños por acción del viento cuando las compuertas estén abiertas y se encuentra cubierto con plástico polietileno de baja densidad. Posee una placa colectora diseñada para secar una pila de bambúes con un área de 16 metros cuadrados. Esta lámina es de zinc pintada de color negro mate para una mayor absorción de energía. La duración del secado depende de las condiciones del lugar. Para el caso de Montenegro, con una temperatura promedio máxima de 27 grados centígrados y una humedad relativa promedio del 89%, el tiempo de secado es de 30 días para alcanzar finalmente un contenido de humedad de los bambúes del 8%. Aquí podemos observar algunos detalles de componentes del secador. Este se puede cargar por la parte este o por la parte oeste, gracias a la disposición de dos rieles en el piso para mover el carro de bambúes de 3 por 3 metros.
Para ingresar el carro, las compuertas laterales se deben enrollar hacia arriba. El carro está diseñado con perfiles metálicos de 5 centímetros de ancho y está dotado con 6 ruedas estándar de 4 pulgadas de diámetro. Los bambúes están separados entre sí cada 2 centímetros. En el techo, en medio del secador, se encuentra una pared de plástico. Esta pared separa la presión de alta de la presión de baja del sistema y está sujeta por una estructura metálica que sostiene los ventiladores axiales que ayudan a realizar una adecuada recirculación. Y bueno, finalmente, debido al panorama actual respecto al deterioro del medio ambiente, es imprescindible hacer uso de materiales ecológicos y renovables como el bambú, que en los últimos años se ha convertido en un aliado para mitigar los daños causados por el cambio climático. Este trabajo contribuye a expandir los conocimientos sobre el secado y preservación de culmos de bambúes de tamaños medianos, cuya investigación está apenas iniciando en Colombia y cuyos usos y beneficios se empiezan a aprovechar en el país. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Juan Manuel Galindo y voy a socializarles mi trabajo de grado para obtener el título de ingeniero agrícola. El trabajo es titulado Evaluación de parámetros de diseño, iluminación artificial y control en cultivo de cannabis en fitotrón, bajo la dirección del ingeniero Luis Carlos González. El cannabis es una hierba anual y dioica, es decir, las flores masculinas y femeninas están en plantas diferentes. Por lo general, las plantas masculinas son más altas que las femeninas, pero menos resistentes. La mayoría de las plantas alcanzan una altura entre 1 a 3 metros. La longitud de las ramas, al igual que la altura de la planta, depende de factores ambientales, hereditarios, así como el método de cultivo. El cannabis es una planta que contiene más de 550 compuestos. Entre estos se distinguen los neutros, tales como el cannabidiol, CBD, que es el más explotado comercialmente por sus cualidades medicinales. La cadena de valor del cannabis incluye una larga serie de procesos y actores que incluyen la producción propiamente agrícola, la cual puede ser del tipo indoor en invernaderos y en exteriores. En la producción indoor, el cultivo crece bajo luz artificial y condiciones ambientales totalmente controladas. Durante el ciclo de desarrollo del cannabis existen varias etapas importantes como la germinación, propagación por esquejes, etapa vegetativa, la prefloración y floración. Cuando son jóvenes, las plantas de cannabis prefieren niveles de humedad más altos que tienden a promover un crecimiento más rápido. En cambio, la planta madura necesita una humedad más baja para evitar la formación de patógenos. Para obtener un buen desarrollo, es necesario mantener el cuarto de cultivo cerca de los valores óptimos de temperatura, entre 21 y 29 grados Celsius en condiciones de día y de 16 a 24 grados Celsius en condiciones nocturnas. Podemos controlar el tiempo, luz, oscuridad que reciben las plantas. Durante la germinación, propagación y estado vegetativo se aplica un fotoperiodo de 18 horas luz y 6 horas de oscuridad. Luego se cambia este fotoperiodo a 12 horas luz y 12 horas de oscuridad para obligar a la planta a florecer. Un cuarto de crecimiento vegetal controlado fitotrón es un espacio en el cual se busca cultivar material vegetal simulando diferentes condiciones climáticas y ambientales por medio de equipos encargados de modificar y controlar diferentes variables como la temperatura, la humedad relativa, la luminosidad, entre otras. Para el desarrollo de este trabajo se usó un espacio de 6.5 metros cuadrados en el laboratorio 100 de Ingeniería Agrícola en el edificio 411 de Patios de Ingeniería. Durante un trabajo continuo de 3 meses, se adecuó una unidad de fitotrón con plataforma móvil para graduar la altura de la iluminación, se instaló la red hidráulica de 11 metros lineares para el riego y la nebulización. Además, se instaló una red eléctrica para todos los equipos controlados por una HMI colocado en la puerta de ingreso donde se monitorea y controlan las variables. Este equipo tiene una capacidad de 8 plantas de cannabis máximo, teniendo en cuenta los espacios para ingreso de personas, el área de trabajo y el área de iluminación puesta, que corresponde a 2 metros cuadrados. El sistema de control corresponde a un FlexiPanel FP4057 de la empresa Reno Electronics, que dispone tanto de capacidades HMI, Human Machine Interface, como funciones de lógica programable PLC de manera compacta y en un solo dispositivo.
Allí se monitorean, programan y controlan las condiciones internas del fitotrón como temperatura, humedad e iluminación por medio de actuadores físicos como un extractor de techo, un ventilador interno de recirculación de aire, lámparas LED, una resistencia de calefacción, 2 electroválvulas para el riego y los nebulizadores Fogger de techo. Estos actuadores anteriormente mencionados son accionados por relés electromecánicos que son controlados por señales digitales enviadas desde este FlexiPanel. Mediante 2 sensores internos de temperatura y humedad y un sensor de temperatura de entrada de aire, son quienes proporcionan la información en tiempo real por medio de señales analógicas para que el PLC tome la decisión de accionar esos actuadores dependiendo cómo fueron programadas las condiciones internas. El FlexiPanel es programado desde un software de programación de paneles llamado FlexiSoft. Un proyecto HMI comprende en general nodos, etiquetas, pantallas, varios objetos de dibujo, tareas a ejecutar para el proyecto, entre otras. El lenguaje de programación utilizado es el diagrama de bloques de funciones o Function Block Diagram, FBD. Es un lenguaje gráfico para controladores de lógica programable y es uno de los 5 lenguajes especificados en el estándar IEC 61131. La lógica de control de las variables de temperatura y humedad están programadas con lazo cerrado, es decir, que mantienen las condiciones determinadas por el usuario tomando como retroalimentación la información que reciben de los sensores. Como resultado, se obtuvo un sistema de pantallas con interfaz completamente amigable e intuitiva para programar en el touch las duraciones del ciclo día-noche en horas y minutos, los rangos de temperatura y humedad relativa mínimo y máximo para el día y la noche, además de 4 programas de riego donde se fija la hora y la duración. La iluminación está ligada en el ciclo día-noche o un control manual de cada lámpara. Todos los sistemas pueden ser maniobrados también de manera manual. El equipo fue evaluado en ciclos día-noche para observar cómo variaba la temperatura y la humedad relativa con plantas y sin plantas en su interior. Para las pruebas siempre hubo recambio continuo de aire y la calefacción encendida en las horas de día y los nebulizadores totalmente apagados. En la prueba sin plantas se logró obtener una temperatura máxima de 35 grados Celsius. Se observa que al aumentar la temperatura por encima de los 30 grados Celsius, la humedad relativa cae a porcentajes por debajo del 30%. Y por el contrario, cuando la temperatura disminuye a 25 grados centígrados, la humedad relativa se ubica por encima del 50%. Este obedece a un comportamiento de calentamiento y enfriamiento de aire con una humedad absoluta relativamente constante. Al realizar el apagado intencional del sistema, se encontró que la temperatura cae para casi igualarse a la del exterior cercana a los 20 grados Celsius en un lapso de varias horas y la humedad relativa se eleva a casi niveles del 60%. En cuanto a las pruebas realizadas con 20 plantas en el estado de prefloración en el interior, se encontró un comportamiento hidrotérmico distinto. Se logró una temperatura máxima de 30.9 grados Celsius en condiciones de día. Se observa que el aumento de la temperatura es lineal y la humedad relativa aumenta con rapidez en un inicio y se eleva a niveles casi del 60%, pero cae aproximadamente un 10% antes de llegar a la temperatura máxima. Al pasar a la condición nocturna, la temperatura cae 5 grados Celsius en 2 horas y la humedad permanece relativamente constante alrededor del 45%. Al apagar el sistema intencionalmente iniciando el ciclo día, la humedad relativa se dispara un 11% en un lapso de tan solo 5 minutos y la temperatura cae 4 grados en 8 minutos. Después de casi 24 horas, la humedad llega a niveles casi del 90% y la temperatura cae a los 21 grados Celsius. En esta prueba se evidencia un efecto bastante importante en la evapotranspiración de las plantas. Para el sistema de iluminación se utilizaron 4 lámparas LED Flyson de 100 vatios con porcentajes de emisión de onda mayoritariamente entre los 400 y 700 nanómetros. El espectro de emisión de esta tecnología se aproxima bastante bien a la curva de eficiencia cuántica relativa de McCree, que corresponde a la efectividad potencial de cada espectro para impulsar la fotosíntesis. Al realizar la medición de PPFD, que mide la cantidad de luz par que llega a las plantas, es decir, la cantidad de fotones fotosintéticamente activos que caen en una determinada superficie cada segundo, la PPFD
se mide en distintos puntos de la superficie y la unidad de medida es micromoles por metro cuadrado segundo. Como se observa, se realizó una medición en cuadrícula a la altura de unos 0.5 metros y de 80 centímetros con 3 y 4 lámparas, encontrándose una variación positiva con el aumento de la radiación en un 34.2% a 80 centímetros y de 29.5% a 1.5 metros con esta cuarta lámpara. Esto demuestra el aumento significativo por el solape entre los conos de iluminación. Al realizar la medición de la radiación a 30 centímetros, como lo recomienda el fabricante en la etapa de floración, se obtuvo un promedio de 740.6 micromoles por metro cuadrado segundo, estando en el rango de la necesidad máxima de radiación par, que es la etapa de floración, respecto a las demás etapas. Sin embargo, no es del todo uniforme, ya que en los bordes no cercanos a las paredes, el nivel de radiación está algo por debajo de los 700 micromoles por metro cuadrado segundo. Como conclusión, queda una unidad de fitotrón básica, lista y operativa para poder realizar experimentación con cannabis en un ambiente controlado dentro del Laboratorio de Ingeniería Agrícola en el edificio 411. Esta unidad totalmente automatizada permite controlar variables ambientales fundamentales para el crecimiento vegetal como temperatura, humedad relativa e iluminación LED. El sistema de control HMI está diseñado para que sea amigable e intuitivo para cualquier usuario que opere el equipo. Permite controlar y programar cada una de las variables de manera independiente para cualquier tipo de experimentación con el ambiente que se desee, teniendo en cuenta las limitaciones, por supuesto, de condiciones extremas. Es decir, se provoque la temperatura máxima posible de 30 grados Celsius con plantas en su interior y temperaturas mínimas corresponden al ambiente del exterior cuyo promedio es de 21 grados Celsius. La humedad relativa mínima también se logra con un control pasivo del exterior. Se recomienda que para ampliar la capacidad de prueba para condiciones extremas se instalen sistemas de deshumidificación y una unidad de refrigeración. Asimismo, se recomienda un sistema de aislamiento térmico para lograr mayor eficiencia energética, reduciendo la transferencia desde y hacia el fitotrón. Finalmente, se recomienda aumentar la capacidad de monitoreo de otras variables como el CO2 atmosférico, la humedad de los sustratos, un lisímetro para tener una unidad que permita realizar investigación más rigurosa en plantas de cannabis. Muchas gracias. Listo. Buen día para todos y todas. Mi trabajo de grado en modalidad de pasantía la realicé en colaboración de un trabajo investigativo enfocado en el efecto de la fertilización sobre el desempeño post cosecha de Gulupa en el municipio de Sibundoy, Putumayo, donde me acompañó la profesora María Soledad Hernández, bióloga, y pues mi tutora. Mi nombre es Paula Andrea Uribe Benavides y soy estudiante de Ingeniería Agrícola. Bueno, la gulupa hace parte del género Passiflora, el cual tiene una importancia económica muy grande, debido a que aproximadamente el 70% de la producción total se destina a la exportación y ocupando entre los 3 primeros renglones de las frutas exportadas hacia el mercado europeo. Y no solo económicamente, ya que cuenta con características nutricionales muy importantes como la vitamina A, B, C, en fibra, calcio, hierro, fósforo, y además es una fuente de agua, proteínas, calorías, carbohidratos, antioxidantes y grasas, razón para ser bastante apetecida en el mercado. Por otro lado, tenemos una de las variables claves en la producción agrícola y es la fertilización, la cual es uno de los principales factores que condicionan la rentabilidad en la producción en el país. Y no solo por los costos y las formas de adquisición, sino también por la influencia en la calidad organoléptica y nutricional de los productos. Es por esto que la fertilización orgánica es una muy buena alternativa para solucionar este tipo de problemáticas. Ahora, con respecto a los objetivos del proyecto, de la pasantía, tenemos como objetivo general establecer la variación de parámetros de calidad químico, físico y fisiológico de frutos de gulupa cosechados en el municipio de Sibundoy, Putumayo, bajo un programa de fertilización orgánico planificado.
como objetivos específicos tenemos establecer los parámetros físicos de calidad post cosecha del cultivo de gulupa cosechados en el municipio de Sibundoy, y igualmente con los parámetros químicos y fisiológicos. Bueno, dentro de los 4 tratamientos de fertilización evaluados, tenemos para el tratamiento 1, que corresponde a la fertilización de síntesis química completa, más micorrizas. Como tratamiento 2, tenemos la fertilización química completa más humus. El tratamiento 3, correspondiente a fertilización de síntesis química completa más vermicompost. Y por último, el tratamiento 4, que es la fertilización síntesis química completa, el testigo. Por otro lado, tenemos las características de post cosechas evaluadas en el laboratorio de post cosecha de la Universidad Nacional de Colombia, de Bogotá, que fueron peso fruto seco, la tasa respiratoria, los sólidos solubles totales, el color, la textura, el pH y la acidez total titulable. Para cada una de las características es preciso tener en cuenta que para cada tratamiento se tuvo 6 réplicas, como lo podemos ver en la gráfica de distribución, donde se tenían 7 frutas de 3 plantas diferentes. Así, para cada uno de los estudios realizados en el laboratorio, pues se tuvo en cuenta la aleatoriedad para los análisis estadísticos. La imagen que se ve ahí se ve correspondiente a los 4 tratamientos distribuida de forma aleatoria, y donde se tienen 6 plantas por réplica, donde 3 de esas fueron escogidas aleatoriamente por para los estudios en el laboratorio. Bueno, en cuanto a las metodologías, tenemos para las metodologías físicas, iniciando con el color, donde se utilizó un colorímetro marca Konica Minolta CR400, y se midieron las coordenadas colorímetras Ciel-Labs, tomándose 3 repeticiones para cada fruto en la región ecuatorial. Igualmente se realizó en las pruebas de textura, donde se usó el texturómetro CT3 Brookfield, el cual nos arrojó valores de carga máxima, deformación máxima, trabajo y carga final. Para el peso de fruto seco, hizo una balanza analítica, un desecador como se ve en la imagen, y un horno de convección forzada mecánica, realizándose el procedimiento para el cálculo de masa seca hasta peso constante. Ya para la tasa respiratoria, que sería la característica fisiológica, el cual fue el último ensayo que se realizó, fue preciso realizarse inmediatamente después de la cosecha, lo más pronto posible, utilizando el sensor de gas marca Vernier y la interfaz, la Quest2, en tiempos de 20 minutos, realizadas durante 15 días consecutivos. En cuanto a los parámetros químicos, tenemos que la acidez total titulable y el pH. Se utilizó el mini titulador marca Hanna, como el que vemos en la imagen, y para este procedimiento, a excepción de todos los demás, solo se utilizó un valor tanto para la titulación como para la medición de pH. Y por último, pues tenemos los sólidos solubles totales, los cuales se utilizó un refractómetro manual y uno digital, los cuales pues arrojaron valores de grados Brix para cada móvil. A partir de los datos obtenidos en el laboratorio, se procedió a realizarse el correspondiente análisis estadístico para cada una de las variables. Entonces, inicialmente, pues empezaríamos con la variable de color, y tenemos en esta imagen los promedios de cada tratamiento para la luminosidad y para las coordenadas cromáticas A y B, correspondientes a verde y rojo para A y amarillo y azul para B, donde las letras distintas en las columnas significa que son estadísticamente diferentes, según el test to K. Esto lo sabemos a partir del valor P. Por otro lado, tenemos la gráfica al lado derecho de la presentación, con sus respectivas barras de error, los valores medios para cada tratamiento. Teniendo para el tratamiento 2, correspondiente al humus, las mayores medias para las 3 variables. Ahora, con respecto a la textura, se presentan las variables claves para comprender la firmeza del fruto, que son la carga máxima y la deformación máxima. Se observa cómo no se presentan diferencias significativas en los 4 tratamientos evaluados, igual como aconteció en la variable de color.
Lo mismo pasa con el porcentaje de sólidos totales en el peso de fruto seco, donde se encuentran diferencias significativas en los tratamientos. Y por otro lado, en la gráfica se observa cómo el tratamiento 2 correspondiente al humus tiene la mayor medida con respecto a los demás tratamientos. Ese mismo comportamiento de no significancia se aprecia también en la acidez total titulable y el pH. Esta gráfica nos muestra cómo para el humus, igualmente, como se ha presentado en las otras variables, se presenta la mayor acidez con respecto a los otros tratamientos. Igualmente pasa con el pH y vemos como también no hay una significancia en los tratamientos. Ahora ya con respecto a la tasa respiratoria, encontramos una diferencia significativa con respecto al tratamiento 4, donde se puede reflexionar con respecto a la influencia de los demás tratamientos con respecto al testigo, ya que este sería nuestro tratamiento 4, testigo. Y estos resultados evidenciaron que la gulupa pues, es una fruta climatérica en efecto y exhibe un pico respiratorio para el día 2 evaluado en laboratorio, tendencia que se presentó en el mismo día para los 4 tratamientos y además comportamiento que ya ha sido reportado en diversos estudios. Lo mismo ocurre con los sólidos solubles totales, donde se observan diferencias significativas y es así como se evidencia que la gulupa establecida en el Valle de Sibundoy y Putumayo ha tenido un efecto en el que la fruta presentó el menor contenido de grados Brix con el tratamiento 4 correspondiente al testigo. Entonces, como conclusiones, tenemos que son muy buenos los resultados para el desempeño de post cosecha en la región del Putumayo, ya que se presentaron diferencias significativas solamente para los sólidos solubles y la tasa respiratoria. Es preciso indagar sobre las diferencias medioambientales, edafológicas y demás factores que puedan incurrir en estos resultados. Como recomendaciones, es interesante profundizar en los resultados obtenidos en este ensayo y sería muy representativo llevar este tipo de estudios a otro ciclo productivo con el fin de comparar adecuadamente los resultados obtenidos. Bueno, esa sería la bibliografía y gracias. Buenas tardes para todos y todas. A continuación me permito socializar el trabajo de grado denominado Propuesta de Protocolos de Producción para Productos Horneados de Galletería con inclusión de harina de maca, Lipedio Mayeni, desarrollado en instalaciones del ICTA y bajo dirección de la profesora María Soledad Hernández. Bueno, el objetivo de la participación en el proyecto de investigación fue el de aportar al desarrollo de los protocolos de producción de productos horneados con harina de trigo e inclusión de harina de maca, Lipedio Mayeni, con características físico-químicas y sensoriales aceptadas por el consumidor. El proyecto se dividió en 3 momentos. Primero, la revisión bibliográfica del avance de investigación de la especie y su uso en productos alimenticios. Segundo, una fase experimental donde se planteó y ejecutó formulaciones para productos de galletería dulces y salados, y una tercera fase de validación donde se realizó evaluación sensorial y un análisis de textura con el fin de evaluar y reformular los productos desarrollados. A continuación se realizará un recuento general de cada una de las etapas. En primera instancia, la maca o Lipedio Mayeni, como es su nombre científico, es una planta originaria de los Andes de Perú y Bolivia, cultivada entre los 4.000 y 4.400 metros sobre el nivel del mar en una zona ecológica de tundra alto andina. Las temperaturas promedio están entre 4 y 7 grados Celsius, con suelos ácidos con un pH inferior a 5 puntos. La planta es una roseta con una raíz pivotante que forma el hipocotilo, órgano de almacenamiento subterráneo y del cual se obtiene por diferentes procesos de secado la harina de maca. Existen variaciones de la especie según las condiciones agroclimatológicas de la zona de cultivo. Tenemos así la maca amarilla, roja o negra, que son las más comercializadas en el momento. Es una planta reconocida por sus propiedades nutricionales y medicinales y utilizada desde tiempos prehispánicos. Según estudios de análisis bromatológicos, se destaca para la maca ecotipo amarillo
porcentajes importantes en proteínas, carbohidratos y fibra, y asimismo de micronutrientes como el potasio, el calcio, el fósforo, el hierro, el zinc y el cobre. Se han identificado que contiene metabolitos secundarios como compuestos fenólicos, macaenos, macamidas, glucosinatos, entre otros, a los cuales se les atribuye propiedades biológicas y medicinales importantes, como antioxidantes, antialergénicos, anticancerosos. Muchos de estos aún están en procesos de estudios clínicos. Teniendo en cuenta estas propiedades nutricionales de la raíz, se planteó una formulación para galletas de sal incorporando harina de maca por adición. Esta se obtuvo de calcular el porcentaje a adicionar sobre el total de harina de trigo de la fórmula original. Los procesos de adición trabajados fueron 1, 2 y 3% y un control elaborado con harina de trigo. En el cuadro 3 pueden observar el peso en gramos para cada ingrediente y para cada tratamiento. La elaboración se realizó siguiendo los pasos del flujograma. Inicialmente tenemos una fase de mezclado de cada uno de los ingredientes de la fórmula. Posteriormente se realiza el amasado manual con el fin de obtener una masa homogénea. Posterior a ello, el laminado con el fin de eliminar de la masa todos los elementos que contengan aire y que puedan afectar posteriormente el desarrollo del producto. Pasamos después al cortado figurado de la galleta. Posterior a ello, el horneado que se desarrolló a una temperatura de 180 grados por un tiempo de 20 minutos. Después tenemos el enfriado a temperatura ambiente y finalmente el empacado. Este último se desarrolló en películas de alta densidad para evitar que el producto ganara humedad, teniendo en cuenta que las galletas son productos con alta incidencia de ganancia de humedad. Asimismo, para el caso de las galletas dulces se trabajaron dos fórmulas, también por adición de harina de maca en 1, 2 y 3% respecto a la harina de trigo de la fórmula original. De forma general se siguieron los pasos del flujograma anterior, solo con algunas variaciones en el orden de mezcla de los ingredientes. Para el caso del tratamiento, durante el proceso de mezcla se buscó siempre la homogeneidad de la masa y durante el horneado se controló la temperatura y el tiempo para lograr productos con características de calidad sobresalientes. Bueno, una vez obtenidos los productos horneados se llevó a cabo la evaluación de análisis sensorial. Este análisis nos permite determinar la aceptación o rechazo de un alimento por parte de un consumidor de acuerdo a las sensaciones que experimenta desde el momento en que lo observa hasta que después que lo consume. En este proceso contamos con 20 evaluadores no entrenados entre 18 y 75 años y a quienes se les entregó una muestra de cada uno de los tratamientos identificados con números aleatorios. Igualmente se les solicitó, se les entregó un formato de evaluación y se les solicitó a cada evaluador calificar los parámetros de sabor, textura y dureza de acuerdo a una escala hedónica estructurada de 5 puntos. Estas son: me disgusta mucho, me disgusta moderadamente, indiferente, me gusta moderadamente y me gusta mucho. También se les solicitó identificar la muestra de mayor aceptación general y anotar sus observaciones. Para el caso del análisis de textura, se realizó la prueba de quiebre en 3 puntos, utilizando para ello el texturómetro disponible en la planta de alimentos. Esta prueba permite conocer la fuerza máxima necesaria para producir la fractura total de la estructura. Básicamente allí se asume que los materiales son continuos, isotrópicos, homogéneos y las piezas deben ser, se consideran uniformes y regulares. Para obtener los datos necesarios para el análisis se realizó 10 repeticiones por formulación. Para el análisis de la información se utilizó el método de análisis de varianza ANOVA y el test de Tukey con un nivel de significancia del 5%. Del análisis sensorial, como pueden observar en los cuadros, para cada formulación, los evaluadores no identificaron diferencias significativas en los parámetros de sabor, textura o dureza. Sin embargo, de acuerdo al nivel de preferencia global, para galletas de sal se obtuvo una preferencia por la formulación con una adición del 2%, resaltando un producto con un sabor residual agradable y buena textura. Para el caso de galletas dulces, se observa preferencia por la formulación 2, tratamiento con un 3% de adición de harina de maca. De ella destacan un sabor dulce, agradable, pero un tanto duras. Para el caso de los datos de la textura obtenidos a nivel de laboratorio, en galletas de sal, el análisis estadístico
no indica diferencias significativas en cada uno de los tratamientos. Por el contrario, para las galletas elaboradas o las galletas dulces, se observa que para ambas formulaciones y en cada uno de los tratamientos hay diferencias significativas. Las galletas de la formulación 2 son más duras respecto a las galletas de la formulación 1. La diferencia está dada principalmente por los ingredientes en cada una de las formas. Como conclusiones tenemos que independientemente de la formulación usada, a medida que se realiza el incremento de la harina de maca, se nota mayor dificultad en el proceso de amasado, dado que esta harina compite por el agua disponible en la mezcla. La dureza de las galletas es causada por la interacción de las proteínas y el almidón por enlaces de hidrógeno. En la formulación 2, para galletas tipo dulce, se tiene proporciones bajas de agua para un creciente porcentaje de harina total del producto, generando galletas con mayor dureza, reflejado así en el análisis de varianza para el parámetro y los comentarios realizados por los evaluadores en la evaluación sensorial. Los productos con inclusión de harina de maca son bien recibidos en los mercados de Bolivia y Perú. En Colombia se tiene un mercado potencial para el desarrollo de nuevos productos alimenticios con características nutricionales excepcionales. Innovaciones donde además de harina de maca también se busca incorporar farináceas de productos nacionales permitiendo nuevas líneas de comercio. Actualmente el proyecto aún se encuentra en curso. A partir de la información estadística y de los comentarios de los evaluadores, se busca mejorar la fórmula de mayor aceptación, procurando un producto de menor dureza, con proporciones de azúcar y grasas adecuadas y que tenga ese potencial de comercialización. Hola, mi nombre es Hernán Darío Díaz, yo soy estudiante de Ingeniería Agrícola y este es mi trabajo de grado desarrollado para optar por el título. Mi trabajo de grado se llama Diseño y acompañamiento de huertas inteligentes, fue desarrollado en compañía de mi profesor tutor Robinson Osorio en la compañía Biodiversal. Biodiversal es una empresa gestora de proyectos en el marco de la agricultura regenerativa de los empresas caficultoras de la región de Cundinamarca, principalmente en los municipios de La Mesa, Cachipay, Anolaima y Zipacón. Biodiversal cuenta con principalmente 4 líneas de acción, las cuales son diseño de proyectos agroecológicos rentables, la atracción de inversiones de impacto, el acompañamiento a transformaciones productivas de las familias cafeteras de la región y la conexión de estos productos generados en estos proyectos productivos a un mercado con un valor agregado. Biodiversal, con el objetivo de cumplir estas metas, se desarrolla cada uno de los proyectos en 3 etapas principalmente: la planeación, los proyectos piloto y escalabilidad. En la planeación, los equipos técnicos que constan de profesionales en el área agrícola, agronómica y demás, desarrolla un proyecto, el cual también es evaluado desde lo financiero, administrativo y contable, con el fin de obtener retornos y ganancias esperadas. Una vez se desarrollan estos proyectos en la etapa de planeación, se ejecutan en un plan piloto, el cual se desarrolla en la finca modelo. La finca modelo está ubicada en La Mesa, Cundinamarca, y es el lugar donde me alojé durante toda la práctica de grado. Allí estuve conviviendo con Alex Martínez y Joana Páez, los cuales me acogieron en su hogar y me estuvieron también acompañando durante todo el proceso de pasantía. Volviendo nuevamente a las etapas de producción, una vez los proyectos pasan estos planes pilotos en la finca piloto o finca modelo, pasan a una etapa de escalabilidad, la cual lo que busca es desarrollar ese mismo modelo que se ha desarrollado ya en la finca piloto en fincas cafeteras de la región que tengan condiciones muy similares a esta finca modelo. Principalmente el proyecto constó de la huerta inteligente. Mi proyecto se basó en la huerta inteligente, el cual es un proyecto que busca el mejor aprovechamiento de un pequeño espacio de trabajo, logrando productos de alto valor agregado. Entonces se ha planteado la producción de diferentes productos, ya sea de especies vegetales, animales, setas de diferentes naturalezas,
que cumplan un modelo circular. La huerta inteligente realmente consta de 3 estratos que están diferenciados por curvas de nivel. En el estrato superior está principalmente cultivos de tipo ciclo medio. En el estrato medio está un invernadero en el cual se desarrollan pues precisamente cultivos de ciclo corto como hortalizas, aromáticas y especies de este tipo, y las setas. En el estrato inferior es donde ya se desarrollan finalmente cultivos de lombrices o de compostajes con el fin de aprovechar todos los residuos generados en los proyectos productivos en los estratos superiores y en otros proyectos de la finca. Para lograr determinar las especies apropiadas para esta huerta inteligente, mi proyecto de grado se basó principalmente en el invernadero, es decir, el estrato medio, y en el proyecto del lombricompost, que es el estrato bajo. Entonces, para la zona del invernadero, lo que hice fue determinar cuáles eran las especies en base a las condiciones meteorológicas de temperatura y humedad relativa del ambiente, y por un análisis de precipitaciones. Lo que hice fue buscar el histórico de la precipitación en la región, buscando como base la estación meteorológica ubicada en la mesa Cundinamarca, de la cual tomé e hice prueba de Kolmogorov-Smirnov para determinar la precipitación mínima que se va a obtener en cada uno de los meses, estimada con un periodo de retorno de 20 años. Estos números me sirvieron para lograr obtener la cantidad de agua disponible que yo tengo para los proyectos que requieren la misma. Es decir, las especies vegetales o las setas, las cuales requieren una gran cantidad de agua. Con esto, lo que logramos obtener fue que entre los meses de octubre y mayo teníamos que recopilar el agua suficiente para regar en esos días, en esos meses, y también en los meses de junio a septiembre. Esa fue la conclusión principal. Y allí logramos determinar la capacidad de almacenamiento del tanque para esa recuperación de aguas lluvias. Una vez desarrollada esta metodología, se eligieron algunas especies para iniciar con pruebas, de las que se obtuvieron resultados satisfactorios fueron principalmente orellanas, albahaca y uchuva. Las orellanas tienen la facultad, además de ser de ciclo corto, que permiten el aprovechamiento de residuos, dado que estas se alimentan de lignina, celulosa, que son realmente residuos vegetales de otros proyectos productivos. Aquí en las fotos que podemos observar, la parte superior izquierda están las orellanas, en la parte baja y en la zona central de la foto de la derecha está se me olvida el nombre. En la parte derecha está la albahaca y en la parte central ahora sí está la uchuva. Esas es básicamente las especies que probamos. De todas se obtuvieron resultados muy satisfactorios, principalmente de orellanas. Tengo para resaltar que como es una seta que requiere una humedad alta, se desarrolló un sistema de riego, el cual básicamente tendría que cumplir una facultad de que fuera fácilmente replicable, es decir, que dependiera en la menor medida posible de insumos como energía eléctrica, una bomba que funcionara con energía eléctrica, por lo que se desarrolló un sistema artesanal, pero con ingeniería de fondo, el cual consiste en la recopilación de esas aguas lluvias, redirigirlas para ser bombeadas con ayuda de un sistema de bombeo muy artesanal, de una bomba de inflar llantas de bicicletas. Este proceso tuvo resultados muy satisfactorios y se logró crear un sistema de microaspersión para las orellanas con una bomba de aire de bicicleta. Las otras especies que se probaron, como ya lo he venido mencionando, es la albahaca y la uchuva, las cuales, además de probar la adaptabilidad en la huerta inteligente, lo que se quiso probar fue los fertilizantes que se han desarrollado a partir de los residuos, es decir, como se ha venido mencionando, en la parte baja está el proyecto del lombricompost, el cual aprovecha todos estos residuos y los utiliza como fertilizante para estas mismas especies. Como se puede ver en la imagen, se obtuvieron resultados muy favorables. Ya para finalizar la huerta inteligente, en el tercer estrato, el estrato inferior, se encuentra el proyecto del lombricompost, en donde realmente se está probando cómo se pueden aprovechar de mejor manera estos residuos, como venía mencionando,
para crear unos fertilizantes que puedan ser utilizados tanto en la huerta inteligente como en los demás proyectos productivos e incluso en el café. Lo que logramos observar, este proyecto ya se encuentra en una etapa de factibilidad, es decir, que ya está construido en 30 fincas de las familias asociadas y se ha logrado unos resultados que difieren un poco de lo que se tenía esperado para la empresa que cuando se montó este proyecto en el año anterior, en el 2020, a inicios y mediados. Por esto fue que el objetivo principal para lograr la mejora de este fue un diagnóstico con todos los datos que se están recopilando. Lo que hice fue recopilar los datos para obtener principalmente dos conclusiones. La primera, que la alimentación del lombricompost debe tener un mayor porcentaje, más del 50% de origen animal, es decir, estiércoles. Y la segunda, que posiblemente se puede probar una metodología que no sea vertical, como se está manejando y como se ve en la foto que se está manejando en las camas, sino que sea horizontal, de tal manera que se pueda escalonar las cosechas y demás. Finalmente, esas fueron las recomendaciones que se llevaron a cabo. Ya se está llevando a cabo una mejora en términos de la alimentación y también en la metodología, ya están en etapa de prueba. Listo. A lo largo de todo el proceso de aprendizaje, tanto en la academia, en la Universidad Nacional, con todos los profesores y aquí en la empresa, en el proyecto de grado, se ha logrado pues comprender la importancia de cada uno de los conceptos que se han aprendido en cada uno de ellos y la aplicabilidad de los mismos. La conclusión básicamente es que no siempre va a haber un aprendizaje nuevo para aplicar y nada, básicamente agradecer a todos los que han participado para lograr esto y especialmente a Alex y Joana que me recibieron en su familia durante toda la pasantía. Muy buen día a todas las personas que se encuentran el día de hoy acá. Mi nombre es Pablo Ruiz, yo soy estudiante de Ingeniería Agrícola de la Universidad Nacional de Colombia y el día de hoy les voy a mostrar mi trabajo de grado, el cual consiste en una propuesta de diseño bioclimático de vivienda rural empleando bienes renovables naturales en el municipio del Cimitarra, Santander. Antes que nada quisiera agradecer a mi madre por su apoyo, dedicación y esfuerzo, a mis profesores que enseñaron críticamente cada curso, a mis compañeros y a Tatiana quienes me acompañaron en este proceso de formación profesional y personal. Y este trabajo es dedicado a aquellas personas que construyen dignidad en las diferentes regiones del país, a quienes les han arrebatado el sueño de la consolidación de una nueva Colombia y a mis camaradas en el presente y futuro con quienes construiremos Vía Digna. Es necesario establecer un punto de partida para desarrollar este análisis y para ello es necesario también comprender cómo ha sido la evolución de las viviendas a través del tiempo. Inicialmente esta tenía un significado o una concepción como un eje articulador de múltiples funciones y significados, no solamente de comodidad y de habitabilidad, sino de que la vivienda servía también como un espacio de encuentro social y cultural por parte pues, de las diferentes comunidades indígenas que habitaban el continente. Pero que con la llegada de los españoles y con la explotación del humano por el humano, la vivienda pasó a tener un significado como un símbolo de poder, de contradicción y confrontación a causa de la concentración de las diferentes tierras por parte de los españoles y de la concentración también de la mano de obra indígena y esclava para poder desarrollar las diferentes actividades de extracción de los recursos que se encontraban en ese entonces. Más adelante, la vivienda sufre también otro cambio frente a su concepción y es esa dicotomía entre la optimización de recursos y espacios con respecto al detrimento de las condiciones de hábitat de las personas al mismo interior. Entonces, ¿cuáles son las características que debe tener toda vivienda? Pues principalmente debe tener la facilidad de suplir las necesidades básicas como el cubrimiento de agentes externos, ¿sí? Como permitir alojar elementos de descanso. Debe también permitir generar una adaptación a o protección de agentes externos como el clima. Hoy en día se puede generar también una interacción interespecie, dado que en las viviendas no solamente están habitando humanos, sino también
perros, gatos y otros animales. Y con la actual coyuntura social y sanitaria se puede encontrar también una nueva función y es la del trabajo. Entonces, para analizar la vivienda, diferentes países tienen unas normas establecidas que brindan unas metodologías ya establecidas para poder desarrollar el análisis energético de las viviendas. Entre ellas se encuentra la NBR del Brasil, las normas IRAM de Argentina y las ASRAE de Estados Unidos. Actualmente en Colombia no existe una norma que integre todos los elementos que se deben analizar. Sin embargo, existe un pequeño avance que es el desarrollo del índice de confort del IDEAM en el año 1999. Entonces, con ello, ¿qué se va a analizar? Se va a analizar la información climatológica en la región de estudio, que es el Cimitarra en el departamento del Santander, y con ello se va a analizar cómo es el comportamiento de una vivienda que el Estado ha venido entregando en un tiempo determinado. Y a partir de ello, si cumple o no con las condiciones de confort, proponer una propuesta de diseño bioclimático para que se pueda cumplir esta condición. Esa propuesta está basada en generar un muro de agua que sea capaz de regular las condiciones ambientales al interior de la vivienda y finalmente realizar un balance de energía para determinar cuál es el desempeño de esta propuesta. Al recoger la información climatológica, se encontró que existen una gran cantidad de datos faltantes, especialmente las relacionadas a la precipitación y en menor medida a la temperatura y humedad en el periodo de tiempo de 10 años, y que para poder solucionar estos inconvenientes se recurrió a generar interpolación anual para poder llenar aquellos faltos que hacían falta. También se recogió información sobre cuál es la cobertura de las viviendas que se han venido entregando en el municipio del Cimitarra en un periodo de 6 vigencias, de 6 convocatorias, a partir de las que genera el Ministerio de Agricultura, y se encontró una pequeña proporción frente al déficit que debe consolidarse a raíz de lo planteado en el Plan de Desarrollo Municipal para el periodo en el que nos encontramos actualmente. Es decir, no se han entregado un número suficiente de viviendas, con lo cual es viable realizar esta propuesta para las que hacen falta por entregar. Al analizar nuevamente, posteriormente los archivos climáticos, pues en el municipio de Cimitarra no se encontró uno estructurado, con lo que se recurrió a emplear de algún municipio cercano, y para el municipio de Barranca Bermeja se encontró que el 47.8% de el año las condiciones ambientales permiten generar un confort adaptativo si se generan estrategias de ventilación. Y en una gran medida existen condiciones de estrés, que son las que estamos viendo en pantalla con los puntos rojos. Al analizar esta información con la NBR 15220, se encontró que este comportamiento climático es muy similar a la zona 8 del zoneamiento bioclimático del país de Brasil, con lo cual pues se va a tener en cuenta esta norma base para poder generar el análisis correcto. Luego encontramos los planos de diferentes prototipos que tiene el Banco Agrario, que es la entidad que se encarga de entregar las viviendas de interés social rural, y se escogió la vivienda tipo 7 para clima cálido para poder realizar este análisis, teniendo en cuenta que tiene 3 habitaciones para que puedan albergar 7 personas, que son las condiciones estándar que se plantearon para realizar este análisis. Ya con estos planos, lo que se hizo fue realizar un redibujo de las dimensiones de la casa para poder identificar pues plenamente cuáles son las dimensiones y cuáles son las propiedades de los materiales que están con los cuales está conformada esta casa. Y también se elaboró una nomenclatura para poder realizar el análisis para cada componente de la casa, que son muros, puertas, ventanas, cubierta y suelo. Luego se realizó una revisión de literatura para encontrar cuáles son las propiedades de los materiales con los cuales está conformada la vivienda y con las cuales se generará la propuesta. Y acá se configuraron 4 propuestas diferentes, 4 configuraciones en las cuales puede estar confinado el muro de agua. ¿Qué fue lo que se analizó? Se determinó la resistencia térmica de cada material, la capacidad térmica y el atraso térmico.
y con ellos se graficaron para diferentes espesores de agua cómo puede ser el desempeño ideal para cada material. De ellos se encontró que el que mayor tiene relevancia es la configuración bloque agua-bloque, aunque el de las configuraciones bloque agua-hormigón no se quedan atrás. Sin embargo, por cuestiones de diseño y de construcción, se escogió la configuración bloque agua y un panel de yeso o drywall con espesor de 3 centímetros, los cuales generan un atraso térmico de 14.4 horas, lo cual pues se genera que es bastante aceptable. Se considera que es bastante aceptable. Posteriormente, con el balance de energía, se tuvo en cuenta la transferencia de calor generada por conducción-convección por la acción del sol sobre la superficie de la cubierta, el calor generado al interior de la vivienda por equipos electrodomésticos y personas, el calor almacenado por los materiales, el calor renovado por el aire y el calor residual, que va a ser aquel calor que va a quedar remanente al interior de la vivienda. Aquí vemos cuáles fueron los aparatos que se tuvieron en cuenta y las condiciones de las personas para el calor generado. Con ello se encontró que la configuración original aporta cerca de 20 kilowatts, mientras que la propuesta un poco menos de 1 kilowatt, lo cual se indica que la propuesta, la relación entre los calores aportados por la configuración original y la propuesta, tienen una relación del 46.2%, lo cual indica que la propuesta es eficiente en el sentido de que permite regular las condiciones de transferencia de calor al interior de la vivienda y por ende las condiciones climáticas. Aquella parte de la vivienda que más aporta energía es la cubierta. Finalmente se realizó una simulación en CFD para evaluar cuál es aquella respuesta frente a la temperatura y al índice de confort al interior de la vivienda, con lo cual se hizo un dibujo de la vivienda en Rhino. Posteriormente se realizó la malla en ISEM y finalmente en CFX se realizó el análisis. Con ello se encontró que pese a que no existen diferencias significativas al interior de la vivienda, es posible que se generen algunas condiciones en estado continuo, ya que el análisis se hizo en estado estacionario. Este es un corte que se está viendo de la temperatura en un plano a 0.6 metros del suelo. Y acá vemos otro plano en el cual pues vemos un poco cuáles son las diferencias en los contornos de temperatura. Y aquí vemos un render en diferentes variaciones de la altura respecto al plano XY. Y aquí vemos cómo varía la distribución de velocidades del viento al interior de la vivienda, tanto en la propuesta como en la configuración original. Y aquí vemos la representación del índice de confort en el mismo plano inicialmente que se mostró con respecto al de la temperatura. Y aquí vemos una animación de este mismo índice. Entonces, ¿qué fue lo que se encontró? Que existe un detrimento de las condiciones de habitabilidad en las viviendas, especialmente las rurales, que es necesario considerar la comodidad térmica en los diseños de vivienda, que la propuesta que mejor presenta propiedades térmicas para el caso de análisis es la configuración bloque agua-yeso, que se requiere realizar pruebas en modelos y profundizar en este tipo de investigaciones que pueden contribuir a implementar una reforma rural integral. Muchas gracias, eso es todo por el momento. Para todos, muchísimas gracias por estar presentes en estas presentaciones. Vimos estudiantes de ingeniería agrícola que mostraron sus trabajos de grado en las diferentes modalidades. Lo primero, agradecerle a las empresas, al sector público, al sector privado, que abrieron sus puertas para que ellos pudieran realizar sus pasantías o sus trabajos de grado en esta modalidad, y agradecer también a los profesores que dirigieron y que acompañaron estos trabajos. Se presentaron diferentes modalidades y el objetivo de este escenario, que ya lleva un par de años y que es su segunda versión virtual, la idea es poder mantener el contacto con la comunidad, que la gente vea que las investigaciones, que los trabajos, que los desarrollos que se hacen en la universidad no se quedan en las estanterías, y es una invitación a que sigamos en contacto para que nuestros estudiantes, por un lado, se vinculen al sector externo
y por otro lado, pues que el sector externo esté al tanto de los desarrollos que tenemos en la universidad. Muchísimas gracias a todos y les deseo la mejor de las suertes a estos estudiantes que están terminando sus procesos académicos con la universidad y que empiezan una nueva etapa como profesional. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.